Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano del espuma. Estimados amigos, estamos nuevamente en una conversación con un venezolano o una venezolana que ha llegado a Israel y que ha logrado insertarse en la sociedad israelí, ya sea socialmente, ya sea profesionalmente, en fin, que se encuentra bien en casa en Israel. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a una persona que fue sumamente famosa en Venezuela. La doctora Daniela Jakubowicz se encuentra ahora en Israel. Dinos, Daniela, ¿cómo te va en Israel? ¿Lograste integrarse? ¿Qué estás haciendo en Israel? Bueno, en este momento estamos haciendo una serie de proyectos, sobre todo se trata del reloj biológico y cómo él funciona y cómo, si puedes poner los slides, cómo exacto, ahí estamos estudiando los genes reloj. Como ustedes ven, hay un reloj en el cerebro y hay otro en todos los órganos y hemos descubierto que ellos tienen que funcionar en sincronía. Es decir, el reloj en el cerebro, él registra la luz y la noche. Y los otros relojes registran la hora de la comida. Si la hora de la comida, por ejemplo, el desayuno no está en coordinación, en sincronía con el amanecer, entonces todo el cuerpo se desbalancea y uno se engorda y sube el azúcar y aumenta el riesgo cardiovascular. En la próxima, entonces esos relojes nosotros vimos que ellos producen una serie de hormonas que varían de acuerdo a la hora, unas en la mañana que transforman los alimentos en energía y otras en la noche que hace que uno adelgaza cuando duerme y otra que se llama serotonina que está alta en la mañana, por eso que los diabéticos no tienen hambre en la mañana y baja a las 4 y ahí empieza la adicción a los carbohidratos. En la otra diapositiva se ve aquí como cuando uno se come un pan en la mañana el azúcar sube menos que cuando se lo come en la noche. Igualmente cuando uno come un pan en la mañana no engorda, en cambio en la noche sí. Y resulta que la adicción ocurre a las 4 justo cuando no debemos comer. Entonces de eso se trata, de hacer una nutrición que controle los relojes biológicos que nosotros los medimos aquí en Israel en los glóbulos blancos y son genes reloj que miden el tiempo y hemos visto cómo una cierta forma de comer a ciertas horas del día, como el desayuno acelera el metabolismo y controla la adicción y cómo se controla el azúcar de una forma de nutrirse en sincronía con los relojes biológicos. En la próxima se ve todo nuestro equipo. Hay una parte de la Bibi University donde yo pertenezco y los demás científicos, inclusive Julio Vashni, que es uno de los que más me ayudó a entrar en este campo científico, y la Universidad Hebrea de Jerusalén es otra parte del equipo. Entonces, como ven, uno está aquí muy feliz porque tiene una serie de colaboradores que hacen posible tanta ciencia. De todas maneras veo, doctora Jakubowicz, usted nos mostró láminas con hebreo. Eso quiere decir que usted ya lee hebreo, habla hebreo. Usted no llegó a Israel sabiendo hebreo. Vamos a regresar un poquito, Sí, aunque usted es relativamente joven. Sus padres fueron sobrevivientes del Holocausto. En Polonia, usted nació en Polonia después de la guerra, desde luego, y vivió en Polonia
y de alguna manera llegó a Venezuela. Díganos, ¿por qué escogió Venezuela? ¿Por qué llegaron a Venezuela de Polonia? Bueno, sí, la historia empezó ahí. Yo soy hija de sobrevivientes del Holocausto y hermana de Elizabeth Mundla, que también es sobreviviente del Holocausto. Ella nació durante la guerra y sobrevivieron ellos. Y estábamos ahí en Polonia, en un régimen comunista, antisemita, extremadamente difícil. Y cuando yo tenía 8 años, se abrió una posibilidad de huir, de escapar, porque en ese momento no había posibilidad de salir del país, estaba prohibido. Entonces, en Venezuela estaba Pérez Jiménez y él abrió una cosa que se llama inmigración selectiva para profesionales, y también mi tío estaba en Venezuela ya viviendo, entonces logramos tener una visa para Venezuela y escapar de esa forma. No fue, claro, todo en secreto, no, sin maletas, sin nada. Llegamos a un país que era para entonces como un paraíso terrenal, sin antisemitismo, ni siquiera sabían que era un judío, sin invierno. Bueno, ¿dónde vivieron en Venezuela? ¿En Caracas o en el interior del país? ¿Dónde vivieron? mi padre, como era ingeniero mecánico, consiguió un trabajo en Valencia, en Cementos Carabobo, que se llamaba, y yo estudié primaria y secundaria allá. Ahí no había colegio hebreo en ¿Tú Valencia. sabías español cuando llegaste a Venezuela? ¿Tú ya Nadie sabía sabías? español. Mi padre tenía 50 años cuando llegó y, bueno, aprendimos un poquito de los libros bueno, pero uno aprende. Los niños aprenden muy rápido. Mi padre también aprendió porque yo siempre digo que uno aprende los idiomas con el corazón, no con el cerebro. Entonces, uno tiene que aprender, entonces aprende. La motivación es muy importante. Eso. Cuando uno tiene, mira, yo tengo entendido y lo sé de carne propia, que tuviste una trayectoria en Caracas sumamente exitosa como médico, como investigadora. ¿Y quién no recuerda tus libros, tu enseñanza de que hay que comer en la mañana como un rey, luego más o menos en el almuerzo y en la noche comer como un mendigo? Uno tiene Bueno, en realidad el primero no, fue Rambam. pero tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Yo lo aprendí Claro, de ti. Yo lo claro, aprendí de ti. él no sabía nada de los relojes biológicos y toda esa ciencia, pero él lo dijo hace Bueno, 1000 años. lo importante es que funciona, ¿no? Pero no solo eso, tú tuviste una trayectoria con investigaciones, con concursos, con participación en el exterior, no tan solo en Venezuela. Eras una mujer muy lograda y reconocida profesionalmente. Quisiera saber, ¿por qué te empujó ir a Israel? ¿Por qué no te quedaste en Venezuela? Bueno, primero era así. En Venezuela era todo maravilloso. Como usted sabe, usted también vivió allá muchos años. Eh, un país que desde el punto de vista científico no había mucho financiamiento y eso, pero uno lograba más o menos hacer los trabajos científicos. Y yo desde hace más de 25 años, desde hoy, hacía los trabajos científicos junto con la Universidad de Virginia, un doctor que se llama John Nestler, y básicamente los pacientes eran nuestros de la Universidad Central, de la Facultad de Medicina, donde yo soy profesor de allá, y yo daba clase también porque yo seguí una carrera clínica y a la vez académica. Entonces yo tengo la profesura de la Universidad Central de Venezuela y los trabajos científicos son en comunidad con la Universidad de Virginia. Inclusive tenemos 3 New England Papers que son algo muy importante, la revista de mayor impact factor. Entonces, hechas en Caracas, cosa que en Sudamérica no es común que haya trabajo en New England hecho en Caracas. Pero como todos los exámenes de sangre y todo de los trabajos científicos eran hechos en Estados Unidos, había mucha confiabilidad en los resultados.
Entonces, bueno, eso era una conexión muy importante y después resultó mucho más importante porque cuando llegó Chávez y toda la revolución del siglo XXI, todo lo que sabemos, mis hijos, que tuve dos, uno escapó a Miami y el otro, Jonathan, el cineasta, tuvo que huir porque a raíz de su película Secuestro Express hubo muchos acusaciones y persecuciones de parte del gobierno de Chávez y Mario Silva. Bueno, total que pudo huir y llegó a Los Ángeles y ahí continuó su carrera. Pero dinos, ¿por qué te fuiste tú a Israel? ¿Por qué no fuiste a No, Inglaterra? no fui a Israel. Espera, no fue tan rápido. La primera idea era huir a Estados Unidos. Como yo tenía todo ese enlace científico, entonces el doctor John Nestor me sacó la Green Card y todo. La idea era que yo siga siendo profesor de la Universidad de Virginia. Entonces ya, gracias a él, él me hizo la Green Card y todo como outstanding, no sé qué, profesor, tal. Entonces ya estaba todo listo. Entonces, como teníamos muchos proyectos y yo, total, un judío errante, dije, si voy para acá, ya estoy aquí. Claro, yo quería mucho hacer trabajos científicos con Israel. Siempre uno tiene en el fondo de su alma el deseo de vivir en Israel algún día, pero no siempre uno tiene el valor y no siempre se dan las condiciones, pero ya que uno escapa de donde siempre estuvo a otro sitio, entonces uno piensa, ¿por qué andar por ahí en sitios que no son tu casa? Entonces uno siempre dice, claro, al final debería estar en mi casa, no tengo por qué estar huyendo de aquí a otro lado. Pero era solo una idea y yo contacté entonces a los científicos que trabajaban en mi campo, en Israel, pero en la parte científica los que trabajan el mismo tema tienen, digamos, uno se conoce de nombre, quien trabaja aquí en la misma campo científico. Entonces les escribí a 3 grupos y como en 15 minutos todos me respondieron en el email, bueno, tienes que venir a Israel y en lo que llegues me llamas por teléfono, aquí está el teléfono, hacemos una cita y hacemos una reunión. Y así fue. Entonces, bueno, era como un paseo, porque yo tenía varios proyectos, quería hacer coordinadamente con Estados Unidos, y cuando llegué aquí a Israel, me reuní con los 3 y todos, bueno, ellos se sabían los trabajos míos de memoria porque como trabajamos en el mismo, pero me sorprendió mucho que se sabían hasta los detalles de los estudios. Son muy inteligentes aquí, parecen judíos. Entonces, el caso es que tienen Yiddishekov, que dicen. El caso es que después de todo, muy, muy emocionados, dijeron, pero mira, nosotros queremos que tú te quedes aquí para siempre. Para siempre. Entonces, yo, para siempre, bueno, al día siguiente vino al hotel donde yo estaba precisamente Julio Weinstein, que es el jefe de la unidad de diabetes donde yo trabajo, y me dijo, porque me dijeron, bueno, pero hay que conseguirte un puesto de trabajo, no puedes vivir sin puesto de trabajo. Entonces, al día siguiente apareció él. Me dijo, tú eres la del currículum alucinante. Entonces yo dije, bueno, pues me dijo que ahí hay un viejito que se retiró y hay un puesto y que pues tenemos un puesto para ti. Así, al día siguiente. Pero hay un problema que tienes que aprender hebreo y tienes que sacar la licencia de médico y de especialista, pero nosotros te esperamos lo que haya que esperar. Bueno, o sea, en ninguna parte del mundo pasa algo así, de que siempre uno sabe que en Estados Unidos lo que quieren es que uno se vaya, y aquí quieren que te quedes para siempre.
Bueno, nada, llamé por teléfono allá a Virginia y dije que ya, que no regreso, que cambié. Entonces todo estaba planificado para empezar los estudios allá, pero después el doctor John Esther me dijo, yo oí tu voz tan emocionada y no podía decir que no. O sea, era algo sobrenatural. Daniela, discúlpame por interrumpirte, ¿no? Pero solo quiero resumir lo que yo estoy recibiendo de ti. Tú me estás diciendo lo siguiente. Mencionaste judío errante en el sentido de que en Polonia había mucho antisemitismo y bajo el comunismo no podías vivir en Polonia. Te fuiste a Venezuela gracias a un tío que estaba ahí, gracias que había posibilidad de mudarte a Venezuela, estudiaste el bachillerato en el interior del país, luego en la Universidad Central te recibiste de médico, pero sin embargo, debido a los cambios que vinieron en Venezuela con el socialismo del siglo XXI, con el presidente Chávez, sabías de que ese no era el lugar donde tú te ibas a quedar y sabías que tenías que salir de nuevo. Entonces había una gran posibilidad de Estados Unidos. Mira, para mucha gente, Estados Unidos es el ombligo del mundo. Mira, es el lugar de mayor avance científico en el mundo. Y sin embargo, tú tenías algo diferente. Ya que te habías mudado varias veces, tú no te ibas a mudar a un país donde quién sabe lo que puede ocurrir mañana. Tú sabes que el hogar, el destino para un judío es Israel. Entonces, tú no vas a mudarte más. Tú decidiste, tú vas a ir con todo tu equipaje intelectual y el resto de cosas que tienes, tú vas a vivir a Israel y vas a integrar. Algo muy importante que creo que nos estás enseñando, Daniela, de que uno se integra bien a un país cuando uno quiere hacerlo, cuando uno tiene una meta, uno tiene un incentivo. Este es el país donde quiero, entonces yo haré todo lo posible. Y dime, ¿cómo te va ahora en Israel? ¿Qué estás haciendo ahora? Después de estudios y yo qué sé qué. ¿Estás trabajando en algún lugar? No, bueno, yo quería antes de seguir más adelante decir algo, que no solo, porque uno tiene la idea de que uno huye, uno desde chiquito en su casa siempre a uno le enseñan, yo no sé de qué forma lo enseñan, pero uno siempre tiene la idea de que en un momento hay que huir. Entonces, de muchas cosas, hay que estar preparado para esto, o sea, siempre te dan esa idea en la casa de que estás aquí, pero mañana puedes no estar, porque hay que irse, siempre uno está, como dicen, perdone la expresión, con una pata afuera. Entonces, entonces, claro, cuando uno viene de un país a otro y después resulta que uno pensaba que iba a vivir toda la vida ahí y resulta que hay que irse, entonces uno piensa que en Israel es tu casa, pero cuando uno llega aquí, no como turista, sino cuando llega como inmigrante, uno se da cuenta que esta es su casa. ¿Por qué? Porque yo llegué aquí, yo llegué sin mis hijos, sola. Entonces primero todos, venía el Pesa o Rosh Hashanah, entonces me decían, tú tienes que venir con nosotros, y no había nada así importante en Israel que yo me quedara sola, es que no me dejaban sola, y me traían cosas, y que si me pueden ayudar, todos, desde el conserje del edificio hasta el hashomer, el que cuida. Hay una cosa, que aquí nadie se siente más inferior que otro, y todos creen que son idishemame. Y una vez estaba esperando un taxi, estaba lloviendo un poco, entonces el taxista se paró y me regañó: ¿qué haces tú mojándote? Te puedes enfermar. Cosas así muy típicas de aquí, y uno cada vez siente más de que esto no es tu casa, es tu familia. Uno se siente responsable por el otro, ¿quieres decirme? Sí, pero es un pueblo donde no hay esa cosa de que te pasa algo en la calle y todos vienen a ayudarte. Nadie, pero todo, el que barre, el doctor, el policía, nadie se siente así como en otros países, que tú sientes que hay como división social y hay gente resentida y otra gente así. Nadie se siente inferior.
Entonces, eso es muy importante, esa sensación. Y no te digo yo con el hebreo, y cuando me dijeron que tengo que estudiar hebreo, entonces, bueno, me dieron el ulpan, entonces el ulpan ¿Qué es el para ulpan? México. ¿Ah? Un curso de hebreo, ulpan. ¿Qué es ulpan? Un Es curso de hebreo. un curso de hebreo, pero hay un curso de hebreo aquí para especial para médicos. Ah, Entonces, okay. es todo gratis. Y bueno, porque yo hice Aliá ya estando aquí, es un poco más complicado. O sea, entraste como inmigrante. Sí, entonces empecé a hacer Aliá, inclusive usted me mandó una carta de que soy judía, porque, no, bueno, porque no era muy, esa era la parte donde lloré una vez en Israel, pero solo un poquito. Okay. Porque cuando llegué al Ministerio del Interior, entonces ellos dijeron, ok, tengo que hacer Aliá. Entonces la primera pregunta es si eres judía, si de verdad eres judía. Entonces, Pero tú sabes por qué es eso. Es que hay una ley especial que se llama la ley del retorno, que ajá, todo judío tiene derecho de hacer aliyá, de inmigrar a Israel y recibe ciudadanía dentro de unos meses, no años, como es generalmente en otros países. Y alguien una vez definió para mí, y muchos lo saben, ¿qué es hogar? Hogar es el lugar donde no te pueden rehusar entrada. O sea, Israel es un hogar para el pueblo judío, no pueden rechazarte. ok, pero para eso tienes que comprobar que eres judía. Ok, ok. Ok, entonces ahí había en ese ministerio una, creo que era una rusa o ucraniana con una cara antisemita que no podía con ella, y ella me dice, tú eres judía. Y yo, tú sabes, yo vine de Polonia y a mí me dijeron así muy calladito cuando se casaba mi hermana de que yo soy judía. Yo no sabía eso, porque en Polonia estaba prohibido y no había ni rezos ni nada. Entonces después cuando mi hermana se casó, mi hermana dijo, bueno, tiene que decirle. Entonces me dijeron, sí, tú eres judía, pero porque tiene miedo. El miedo es Por el antisemitismo que había en Polonia. sí, por el antisemitismo, primero en Polonia que estaba prohibido, entonces, ¿para qué meterle a la niña cosas y después igual todos sabían que éramos judíos, después me enteré. Eh, Me ponían en la última fila con una que tenía piojos y después me contaron de que porque era judía, pero, o sea, ellos sabían que yo era judía, yo no. Entonces, entonces, entonces uno le queda eso cuando uno llega por fin a Israel, te preguntan si tú eres judía, una ucraniana, entonces uno dice, tanto esconder eso para después que te digan que si eres judía. Bueno, claro que soy judía. Bueno, entonces, bueno, era fácil porque me dijeron que yo tenía muchos documentos de que yo trabajé para unas cosas en hebraica y todo, pero En lo más Caracas. importante era el rabino de Caracas. Entonces usted escribió una carta de que yo soy de la Quejilá y tal, y entonces con eso ya estaba seguro. Ellos hicieron sus investigaciones seguro también, pero ya eso estaba seguro, y entonces ya me dieron la aliá, bueno, no, para iniciar la aliá. Y después estaba la SOSNUT, que eso era mejor todavía porque ahí abrieron mi partida de nacimiento y el nombre de mis padres y eso, y todos eran falsos, ¿no? Porque mi mamá es Zelber, de familia Ruth Zelber, pero ahí aparecía como Josefa Zielinski Lewandowska, y mi papá era Ritterman, pero salía Zielinski. Bueno, entonces, entonces ella abrió esa partida de nacimiento con los nombres entonces ella me preguntó, ¿alguno de esos nombres es verdadero? Entonces yo le dije, no, ninguno. Entonces dice, bueno, entonces tienes aliá. Ok, como todo era falso, era obvio que estaba Dime, bien. ¿cómo te fue con el aprendizaje de hebreo? ¿Hebreo es un idioma difícil? ¿Te fue difícil?
Bueno, me dijeron, tengo que aprender hebreo, si no, no puedo hablar con los pacientes. Bueno, Entonces me pusieron en el Ulpan, que para los que hacen alía médicos es un Ulpan especial para médicos. Entonces, después, bueno, iba todos los días y aprendía, pero bueno, había que hacer tarea y es muy difícil. Y como yo tengo más de 18 años, entonces era más difícil. Pero a veces me dolía la cabeza, todo era al revés, había que escribir de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. sí, todo era muy, muy difícil. Bueno, ¿Cómo es hoy? ¿Puedes mantener una conversación en hebreo hoy? Claro. מה שלומך? בסדר גמור. בסדר גמור. איפה את גרה? בישראל או בוונצואלה? איפה את גרה? אני גרה בישראל, בהרבר סמואל, בתל אביב. את שמחה בישראל? מאוד, מאוד. מאוד. ¿Estás feliz? מאוד, yes. Ok, se terminó mi hebreo. Ok, ya veo de qué podemos hablar en hebreo. ¿Puedes escribir en hebreo? ¿Puedes escribir en hebreo también? ¿Escribir? No, no solo que puedo escribir, tengo que escribir también en la computadora, porque aquí la historia de los pacientes hay que escribirla en la computadora, pero hay ciertas cosas que me permiten en inglés. Parte del informe tiene que ser en hebreo, pero parte en inglés, y eso, porque escribir en la computadora en hebreo, yo sé hacerlo, pero es muy lento. Y entonces, mira, claro, tú hablas polaco porque naciste en Polonia, hablas español porque viviste en Venezuela, hablas inglés porque todo el mundo científico habla, y ahora hablas hebreo también. 4 idiomas. Tu mente está compartimentalizada en 4 partes ahí para atender a cada idioma. ¿Cómo haces? ¿Cómo vas de derecha a izquierda? No, pero ¿cómo ayuda eso en Israel? Ayuda. Ayuda muchísimo, porque hay muchos que hablan, cuando yo empecé a trabajar en el Wolfson y ahora en Maccabi como médico, entonces los pacientes también me enseñaban hebreo. Entonces había muchos que hablan ladino, pero ladino es casi igual que el español, es muy parecido. Entonces, y había unos que yo estaba ahí escribiendo y entonces se paraba, o decía, yo soy Morá, yo escribo por ti. Y se sentaba donde el doctor y tú haces muchos errores, y ella escribía. O sea, y todos me agradecían que yo hice alía, cosa que... ¿Cuántos años tienes en Israel ya? Desde 2009. 2009. Un momentito, wow. Ya son 11 años. Wow. ¿Y dónde vives en Israel? ¿En qué parte de Israel? Yo vivo en un sitio muy bonito frente al mar. ¿Cómo se llama? ¿En qué parte? En Tel Aviv. En Tel Aviv. ¿Y dónde trabajas? ¿En Maccabi, dices? Yo trabajo en el Wolfson, que está en Julón, que ahí tengo que ir en autobús, pero es rápido. La estación de autobús está cerquita y me dejan la puerta del Wolfson. Y yo trabajo también en Maccabi, que esa es la parte asistencial, que es en Yafo, que ahí voy en bicicleta. Entonces es muy cerca, como 15 minutos en bicicleta. Dime algo, estamos ahora en la pandemia que está azotando a todo el mundo. ¿Cómo crees que Israel está manejando la pandemia esta, el COVID-19? Creo que muy mal. Hoy tuvimos 3.000 casos. ¿Por qué? Somos el primer país por número de casos por millón de habitantes, el primero. ¿Por qué? Al principio estaba muy bien, creo. Bueno, porque al principio hicieron un seger, un encierro, entonces la gente no se contagiaba y bueno, estábamos así como que perfecto. Inclusive Netanyahu decía que él le está dando clases a los de Europa cómo manejar la pandemia. El primer ministro. Sí. Ajá. Dinos un segundo, pero ¿la vacuna nos va a ayudar o no? Bueno, generalmente las epidemias no se acaban con vacunas. No. No, las vacunas vienen después, muchos años después, 10 años Parece que va a venir pronto. En Estados Unidos dicen que para fin de año vamos a tener una vacuna. Así dice. Bueno, ¿Es eso posible? Bueno, yo no sé, porque una vacuna tiene que tener, o sea, después que uno cree que los animales
no se contagian con la vacuna en experimentos de animales. Después hay que hacer experimentos en personas, entonces tiene que haber primero safety, que la vacuna no hace daño. Seguridad. Que no es fácil, porque se supone que ella influencia el RNA y el DNA del virus, pero también puede influenciar el DNA de nosotros. Eso no es... esas vacunas que están haciendo son súper científicamente muy avanzadas, pero eso también quiere decir que puede entrar en el DNA de nosotros y no sabemos si es inocua o no. Pero una vez que se sepa que es inocua una de las vacunas que están haciendo, entonces después viene un proceso donde tienen que vacunar a la gente y ver cuántos se infectan de los que tenían la vacuna versus placebo. Y eso se lleva unos 2 años, 3. O sea, no es una cosa rápida. Bueno, parece que están tratando de apurar la cosa, pero todos esperamos de que se apure, pero que sea seguro. No vayamos a contagiarnos todo el mundo. Después de ser vacunados, todos vamos a tener el COVID-19. Bueno, así pasó con la vacuna del polio, que las primeras vacunas produjeron polio. Produjeron polio. O sea, no vaya a ser que produzca el COVID-19 las vacunas que vamos a tomar. Espero que no. Vamos a tratar de concluir. Doctora Jacobovic, ¿usted está feliz en Israel o no? Muy feliz y hay algo más aquí, que cuando uno hace un trabajo científico y lo presenta en el exterior y eso, todo está muy feliz, porque aunque aquí dicen que si hay envidia, yo no la siento, pero envidia profesional, digo, porque cada vez que sale un estudio en el exterior y eso, todo el mundo está orgulloso que es un estudio israelí, desde el Israel. Entonces, es una sensación muy, eso uno lo hace muy feliz, de que uno puede colaborar con el Estado de Israel, no solo que uno dice esto, sino que eso ayuda al Estado de Israel, aunque el Estado de Israel ahora es un paraíso al lado de lo que era antes. Yo vine en una situación donde todo es muy fácil, todo es muy bello. Aquí la gente trabajó mucho para convertir esto en un jardín como es ahora. Sí. Pero aún así todavía uno puede colaborar. Mira, doctora Jacobovic, el Talmud dice, Kinat sofrim tarbe chokhmah. Cuando hay competencia entre los sabios, incrementa la sabiduría. Esa es una competencia, creo yo, muy sana cuando hay esa competencia entre diferentes investigadores. Doctora, quiero también terminar rápido. Me imagino de que su padre fue un ingeniero muy capaz, porque no obstante los estudios que usted hizo, creo que tiene algo de genes muy especiales también. Usted en su ADN recibió unos genes especiales que le permiten también desarrollarse, además del esfuerzo personal. Pero parece que usted también lo transmitió a otra generación. Usted tiene 2 hijos y uno de ellos me dijo de que fue el que hizo Secuestro Express y por eso tuvo que salir. Pero acaba de hacer una película maravillosa que se llama Resistance, y sobre Marcel Marceau, y creo que ocurrió algo muy importante. Él tuvo un reconocimiento últimamente. Sí, eso es el Premio de la Paz de Alemania. De Alemania por la película. Por la película. Bueno, la película de hecho fue hecha también en Praga, en Múnich, o sea, ahí fue filmada. O sea, que es una película hecha en Alemania, pero es una asociación americana, germana, o sea, los financiamientos son de ambos países. Pero eso es un premio muy importante y sobre todo, aunque fue hecha en Alemania, él no es alemán, entonces que en Alemania reconozcan un no alemán como premio de la paz es muy importante, porque usualmente se lo dan a los que son de ahí. Ajá. Mira, entonces, interesante, doctora, ¿no? Porque ahí tiene a un hijo
que ha logrado muchísimo. El padre, el abuelo de ese hijo que llegó a Venezuela trabajando en Valencia, una madre muy famosa en el mundo de la endocrinología, en el mundo de la medicina. Vamos a ver ahora qué va a pasar luego con los hijos de ese Jonathan, porque él es un eslabón y vienen eslabones futuros también. Así que, doctora, quiero agradecerle muchísimo por pasar ese rato con nosotros, por darnos esa idea de que Israel es su casa, su hogar, de que tuvo opción de ir a los Estados Unidos y prefirió ir a Israel, y gracias a Dios se ha insertado muy bien. Digo por dos razones: genes muy buenos, pero esfuerzo propio importantísimo también. Así que un gran placer y quiero desear... Hay algo muy importante para los que vayan a hacer Aliá. Sí. Hay que venir como un inmigrante, porque yo he oído muchos casos y creo que eso puede ser muy útil para otros que quieren hacer esta aventura. Médicos que, por ejemplo, en Venezuela han sido muy famosos, muy exitosos y eso. Entonces llegan aquí, bueno, le dicen que tiene que aprender hebreo, la licencia, todo eso se hace. Pero hay algunos que tienen lo que llaman ego. Entonces, llegar aquí y que te digan, mira, tienes que aprender hebreo y tienes que empezar como un... o sea, no eres el famoso doctor que eras allá, sino nadie te conoce. Entonces uno puede sentirse así como que no te aprecian profesionalmente porque no te conocen, no eres famoso. Y eso es muy importante para emigrar. Ir poquito a poco, no sentir que yo soy un águila, no simplemente estar feliz que te aceptan, y eso tiene su parte buena porque uno se siente como un adolescente que está estudiando otra vez medicina, otra vez el liceo, otra vez la licencia, lo mismo que uno hizo cuando terminó el liceo, lo está haciendo aquí, y eso tiene su charme. Pero si uno se siente dolido, que nadie lo ve como un doctor famoso, ahí falla mucho. Entonces hay que ir poquito a poco, inclusive también económicamente al principio no es fácil. Entonces hay que ir con paciencia si uno quiere ser, hay que llegar a ser israelí, de verdad, verdad. Empezar desde abajo y subir. Claro, uno aquí sube muy rápido porque la gente te ayuda, pero uno no puede llegar así con ese aire de águila porque entonces puede frustrarse. Entonces es muy importante llegar como a un sueño y dejar que te lleven. Bueno, me alegra mucho lo que nos está diciendo. Uno tiene que estar motivado también por un ideal sionista del retorno del pueblo judío a su tierra ancestral y querer contribuir en la construcción y en el progreso de ese país. Bueno, como ya nos dijiste de que el COVID está muy fuerte en Israel, quisiera implorar a Dios porque nos cuide a todos en Israel, especialmente de esta terrible enfermedad que es tan contagiosa y que lamentablemente nos está azotando, y en realidad que cuide a toda la humanidad y que pronto tengamos una respuesta para enfrentar esa enfermedad y que también nos libre de contagiarnos nuevamente. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué nos envió Dios esta plaga? Es una plaga, como en Egipto hubo plagas, aquí hay una plaga que azota a todo el mundo. Mi respuesta es que no tengo la menor idea por qué Dios lo hizo. Y si hay alguien que cree saber por qué Dios lo hizo, no creo que lo sabe. Eso lo sabe Dios. Y Él es un ser omnipotente, pero sí sé otra cosa, que Dios también nos dio inteligencia, intelecto. Proveó a una doctora Jakubowicz con una mente sumamente ágil y a muchas otras personas que investigan, y estoy seguro que gracias a su esfuerzo, a los experimentos que se están realizando, vamos a lograr vencer a esta plaga tal como hemos logrado vencer muchas otras y en el futuro también. Doctora, muchísimas gracias. Que Dios gracias a usted, es un honor que usted me salud entreviste. y continuo éxito
para usted y para toda su familia. Un Ay, abrazo y desde lejos. siga rezando por Israel, que es muy importante. Ok, así lo haré. Ujú. Así lo haré. Gracias. Gracias. Shalom. Shalom. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano del espuma.